Buenos días. Bueno, les estoy grabando esta clase para contarles un poco de qué se trata el programa de Psicología del Arte. Espero que lo hayan leído, pero bueno, se trata un poco de pensar cuáles son los tópicos, los asuntos, los problemas que están alrededor de este tema. Me voy a ir fijando en un pequeño esquema que tengo. Como les decía, el programa está armado en relación a esos temas o problemas. La psicología del arte, vamos a decir, es un problema moderno, obviamente, tiene que ver con la figura del autor, con la figura con la cosmovisión, vamos a decir, antropocéntrica que tiene que ver con la modernidad, con el iluminismo. Bueno, allí empieza la pregunta acerca de el acto creativo, el acto creador, cuáles son sus resortes, cuáles son sus elementos. Por lo tanto, bueno, es contemporáneo a la pregunta por el hombre en otras disciplinas. Em, las las escuelas o los desarrollos psicológicos que más han trabajado este tema o más se han acercado son dos. Uno es la psicología de la Gestalt, que seguramente la conocerán, la psicología de la Gestalt o psicología de la forma o de la percepción. Trabaja, ya vamos a ver cómo, vamos a decir, con un modelo universal de sujeto. Y por otro lado, el psicoanálisis, que desde sus inicios, desde su formación, desde su fundamento, fue pensando conceptos en relación a acercarse a cuestiones del arte, de la literatura, del teatro, de, bueno, de toda el área de las artes y de la cultura, ¿no? Siempre el psicoanálisis estuvo muy cerca de la cultura. Bueno, entonces esos son los dos grandes desarrollos. Sucede que en la Argentina, también por una cuestión de recepción de las teorías, de cómo se dio esa recepción de las teorías, ha prevalecido más la visión, la versión, los desarrollos del psicoanálisis. Por lo tanto, podríamos decir, más que una psicología del arte, es un psicoanálisis del arte lo que vamos a trabajar, porque, como decía, abundan más textos y más desarrollos dentro del campo de las humanidades y del psicoanálisis que de, por ejemplo, una psicología técnica, conductista o pragmática. Esas psicologías no se han dedicado a las cuestiones del arte eh, porque, bueno, no lo piensan como un elemento diferencial del sujeto en relación a otras especies, ¿no? Del hombre en relación a otras especies. Entonces, en principio esto, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar la psicología del arte desde estas dos perspectivas más presentes, más desarrolladas, que son la psicología de la Gestalt y el psicoanálisis. Y luego, bueno, lo siguiente va a ser trabajar la creación artística, lo que tiene que ver con el psiquismo, la pregunta por la creación de la obra, la construcción de la obra en términos de desde dónde proviene eso, qué resortes anímicos intervienen. Allí tenemos un concepto del psicoanálisis que es crucial, que es la sublimación, el concepto de sublimación pulsional, ligado al de pulsión. Luego, bueno, ahí podríamos, digamos, plantear una línea con un psicoanalista que es Winnicott, que él habla de la fantasía
puesta en juego en una zona transicional, que esa zona transicional es lo que hace que un sujeto pueda trasladar eso interno a la cultura. Luego tenemos la cuestión de la producción del objeto, qué es lo que interviene allí en la construcción de la obra, con qué ese sujeto se conecta, digamos, qué referencias y pertenencias sostiene, si es necesario sostener pertenencias y referencias, como diríamos en psicoanálisis, transferencias respecto a determinadas cuestiones para poder producir una obra. Y por otro lado, es decir, si es necesaria la conexión afectiva con ciertos desarrollos, referencias, influencias para poder situarse a crear una obra, un objeto, producir, digamos, artísticamente. Y por otro lado, tenemos, bueno, el después, ¿no?, de la producción de la obra, que es la recepción de la obra de parte del espectador, que eso también amerita que la psicología o el psicoanálisis se ocupe de eso. Hay algo del placer estético, de la experiencia estética que está presente en el espectador, que sucede, que lo toma, lo conmueve y que, bueno, es un factor muy productivo en términos psicológicos, psíquicos. Entonces tenemos la psicología del arte y estos tres temas de los cuales pueden desprenderse, que pueden desprenderse para hablar de lo que es una psicología del arte. Los resortes anímicos en la creación de la obra, la producción del objeto, qué es lo que requiere, ¿no?, y la cuestión de la recepción de la obra o el placer estético, la experiencia estética, con qué otras experiencias tiene que ver, en qué redunda culturalmente esto, qué lugar, qué papel cumple el sujeto allí. Bueno, esto sería como los grandes temas del programa. También, aparte de esos temas que son satélites de lo que es el término psicología del arte, vamos a decir, también tomamos en dos cuestiones más, o tres. Una es el debate del psicoanálisis con el surrealismo, qué sucede allí, qué cortocircuitos hay, digamos, entre el psicoanálisis y la versión surrealista del inconsciente. Parece que no fue tan directo, no fue algo que el psicoanálisis o Freud en ese momento aceptó como una aplicación de las teorías psicoanalíticas. De ninguna manera fue así. El inconsciente de los surrealistas es un inconsciente prácticamente pensado, inventado, fantasiado por el surrealismo. No deja de producir efectos, pero lo que hablamos es que no es una aplicación de la teoría. Vamos a transitar algunos textos en relación a eso. Luego tenemos un contenido que estaba en los contenidos mínimos del seminario, que es la figura del doble. La figura del doble y de la locura también en la creación. Vamos a trabajar algunas cuestiones en relación a eso, sobre todo con el texto de Lo siniestro en Freud, que también se llama Lo ominoso, que habla de la presencia de la figura del doble en el psiquismo, ¿no? Y por último vamos a trabajar los encuentros entre psicoanálisis y arte en Argentina. Tomamos a dos figuras que nos parecen cruciales. Una es Pichón Rivière, que también habla de surrealismo y psicoanálisis, es uno de los primeros que se ocupa del surrealismo en Argentina.